Mi amante, el taxista. En algunas ocasiones, nosotras como mujeres terminamos siendo las víctimas de la infidelidad. En otras veces es al revés, puesto que también nosotras sabemos y podemos ser infieles. Yo fui una de aquellas mujeres entre muchas, y decirlo en estos momentos no me hace sentir bien, pero de alguna forma sirve para que pueda desahogarme. Vivía modestamente con mi esposo Iván. Él trabajaba como licenciado en un despacho jurídico que fundaron él y sus amigos. Al principio, como cualquier negocio, las cosas no marcharon muy bien, pero poco a poco fue ganando sus propios clientes, hasta convertirse en el mejor despacho de la región. Con el tiempo compramos una casa para vivir en pareja y conformar nuestra propia familia. Por el momento habíamos decidido no tener hijos, debido a que yo quería seguir estudiando la carrera de nutrición. Iván estuvo de acuerdo con eso, me ayudó con la carrera, y en poco tiempo terminé de estudiar para poder buscar un trabajo. Sin embargo, cuando mi esposo comenzó a tener mayor número de clientes, su sueldo comenzó a incrementarse, y por ende llegó nuestro primer hijo sin planearlo. Fue una situación la cual nos tomó por sorpresa a ambos. En realidad no planeábamos ser padres tan pronto, porque una de nuestras metas era disfrutar como pareja en un primer momento, antes de poder encargar familia. Sin nada que hacer, nació nuestro primer hijo. Para ese entonces ya no logré buscar un trabajo, y decidí quedarme en la casa para cuidar al bebé. Iván me daba todo lo necesario, cumplía mis antojos, caprichos. En fin, no podía pedir nada más, porque con él lo tenía todo. Reconozco que era un excelente esposo, y sobre todo un amoroso padre con su hijo. Creo que hasta cierto punto podría describirse como el marido ideal para cualquier mujer, aunque eso yo misma lo eché a perder. Quizás en una sociedad siempre se termina juzgando principalmente a los hombres. En esta ocasión, fui yo quien hizo mucho daño, y aunque lo reflexioné tiempo después, para ese entonces ya era demasiado tarde, y por esa razón, hoy me encuentro con todos ustedes compartiendo mi historia. En algunos momentos, llegué a pensar que todas las cosas que hasta la fecha me han sucedido han sido a consecuencia de mis malas decisiones, y estoy profundamente convencida que así es. Si no me hubiese dejado llevar por mi locura, y sobre todo por mis instintos, quizás mi vida seguiría siendo feliz y diferente, pues a veces la soledad pesa mucho. Mi matrimonio era el más envidiado por amigas y conocidas. Decían que tenía toda la suerte del mundo por tener un esposo guapo, atento, amoroso y con una buena posición económica. Tenía todo: ropa, lujos y su atención, porque siempre buscaba tiempo para estar con nosotros, aunque estuviese muy ocupado. Pasé años felices. Mi hijo creció y cumplió 10 años. En ese tiempo me aburría pasar todo el tiempo en casa, así que le dije a Iván que me iba a inscribir en un gimnasio con una de mis amigas. Como mi esposo cumplía todos mis caprichos, me dio el permiso sin problema. Entonces al día siguiente me fui para el gimnasio. Sin embargo, como yo no sabía manejar, tuve que contratar un taxi para que fuera quien me llevara y me trajera de regreso a casa. En la colonia donde vivía había un sitio muy seguro, en el cual contraté a un señor ya mayor para que éste se encargara de mí. Este accedió porque le pagaba muy bien, y siempre era puntual en llevarme y en recogerme. Pero un día me avisó que se había enfermado, y no iba a poder ir por mí, indicando que iría alguien más en su lugar. Al ser una persona de confianza y sobre todo muy responsable, le di las gracias por ese buen trato y esperé al nuevo taxista para irme al gimnasio.
Cuando éste llegó silbando a la casa, salí apresurada porque tenía el tiempo encima. «Buenos días», le dije subiéndome al taxi. «Buenos días, señorita», se oyó una voz. Como iba en el asiento trasero, no pude ver a la persona que conducía. Por otro lado, estaba recibiendo mensajes de texto de mi amiga, quien ya me estaba esperando en la puerta del gimnasio. Al llegar, me acerqué para pagarle, pero cuando el taxista volteó la mirada, recibiendo el dinero, no sé qué me pasó. Quedé sorprendida al verle el rostro. Sus ojos grandes y negros se clavaban en los míos. Fueron unos segundos que no dejé de mirarlo. Luego, él me interrumpió. «Su cambio, señora». «Muchas gracias», le contesté. Aquel taxista había robado mi mirada. Sentí cómo el tiempo se detenía mientras le contemplé su bello rostro por unos segundos. Una chispa de energía entonces me sacudió de los pies a la cabeza. Sensación que jamás había sentido con ningún hombre, ni siquiera por mi esposo. Al entrar al gimnasio, le platiqué a mi amiga Regina lo que había ocurrido. Ella se quedó quieta, escuchándome hablar con tanta alegría y entusiasmo, que al final me dijo: «Ay, amiga, en realidad quiero conocer a ese taxista». Cuando salimos, Regina dijo que se iría conmigo. Ella se encontraba impaciente por conocer al hombre que tanto le hablé durante toda la rutina del gimnasio. El taxista en verdad me había dejado muy sorprendida, y el hecho de volverlo a ver me tenía muy emocionada, como si fuese un adolescente. A mis 38 años eso no podía ser, pero como decía Regina, no tiene nada de malo darte un buen taco de ojo. Y efectivamente, ella tenía mucha razón. Cuando llegó el taxi, sentí una fuerte emoción en todo el pecho. Las manos me sudaban y no sabía cómo reaccionar. Regina fue la primera en acercarse, diciéndole al chico «Hola y gracias». Este le sonrió. Después, al verme, me dijo: «¿A dónde la llevo, señora?» «Vamos a la plaza comercial de compras», dijo Regina, aunque en ese momento no tenía planeado gastar nada de la tarjeta de crédito. «Bueno, vamos», le dije algo nerviosa, porque no sabía por qué estaba reaccionando de esa manera con la presencia del muchacho. Nos fuimos a la plaza comercial. Ahí estuvimos comprando algunas cosas de Regina. De mi parte, solo compré una blusa que estaba de oferta. Mi amiga se encontraba igual de alocada que yo. Parecíamos unos adolescentes, como cuando se van de pinta, y de esa manera sentía que estaba volviendo a vivir buenas épocas de mi juventud. Al salir de la plaza comercial, el taxista ya nos estaba esperando, pues tuve la idea de pedirle su número celular para estar en contacto y nos recogiera de manera puntual. En esos momentos, mi amiga dijo que tenía que irse aparte y la disculpara haciendo un guiño con su ojo izquierdo. No entendí bien lo que significaba aquella seña que me había hecho, pero después comprendí que me había dejado sola con el chico del taxi. «¿Y ahora a dónde la llevo, señora?», el muchacho me dijo. «Hace mucho calor. Oye, ¿quieres un agua fresca?», le contesté algo apenada. Antes de que el chico me dijera algo, fui corriendo hacia donde estaba un negocio de helados. Compré 2 aguas frescas de Jamaica, y al ver que afuera de la plaza había una banca bajo la sombra de un árbol, le pedí sentarnos para tomarnos el agua. El muchacho seguía muy apenado, apenas si probaba su agua. Entonces yo aproveché para preguntar cuál era su nombre. «Me llamo Donovan, señora». Al escuchar el nombre del muchacho, este resonó muy adentro de mis oídos. Su voz me parecía muy tierna, cálida y sobre todo muy dulce. Para nada se comparaba con la de Iván, mi esposo. Estar unos minutos con él en la banca
fueron los más significativos para mí, porque jamás me había sentido como ese día. Minutos después escuché que sonó su celular. Sí, ya voy para allá. Solo dejaré a la señora en su casa. Y al tener que irse, no me quedó más remedio que entrar al taxi para ir de regreso. En el camino le fui haciendo la plática, y sentí que Donovan tenía más confianza, porque incluso iba riendo junto conmigo de algunas experiencias del gimnasio. Cuando llegamos le dije: «Espero que seas tú quien me lleve nuevamente». «Creo que así será, señora, mientras no tenga otro viaje». Cuando Donovan se fue, di un profundo suspiro. El muchacho se notaba mucho más joven que Iván, y aunque no le pregunté su edad, parecía tener entre 25 años. Por la tarde tenía una ansiedad demasiado grande, la cual no me dejó estar en paz. Le mandé un mensaje, tratando de que él no pensara que era muy atrevida, sobre todo porque estaba casada con Iván y era mucho mayor de edad que él. «Hola, ¿cómo estás?», pregunté muy nerviosa. Cuando me di cuenta, estaba escribiendo en el WhatsApp. A partir de esa tarde comenzamos a charlar todos los días. Él me llevaba al gimnasio e iba a recogerme para traerme de regreso a casa. Buscaba muchos pretextos para poder salir y poder llamarlo justo a él, y en pocas semanas se convirtió en mi chofer de planta. Tiempo después, un día me encontraba muy aburrida. Recuerdo que mi esposo no estaba en casa, porque había salido de viaje a consultar a un juez en otro estado. Aprovechando su ausencia, dejé encargado a mi hijo con la sirvienta. Donovan llegó en su taxi. Lo miré y con una sonrisa en mi rostro, le pedí que me acompañara al cine, porque deseaba ver una película de estreno. Él aceptó gustoso y nos fuimos a la plaza comercial para la función de las 12 del día. Cuando estaba con él, sentí que reviví las emociones de mi juventud, pues Donovan me estaba haciendo sentir mariposas en el estómago, situación que nunca me había pasado antes con mi esposo. Después de la película, nos fuimos a comer una hamburguesa. En ese momento yo me encargué de pagar todo, porque obviamente le estaba invitando. Comimos y hasta bebimos una michelada por tanto calor que se estaba sintiendo. «Me siento muy bien con su compañía», me dijo. «Yo igual la paso muy bien», le contesté acercándome lentamente. Deseaba tanto un beso suyo, aunque sabía que no podía dar más pasos de los que ya estaba arriesgando. Tiempo después entró una llamada de mi esposo. Me alejé para poder contestar la llamada en discreción, y él me dijo que iba a llegar en 2 días más por cuestiones de su trabajo. Cuando escuché la noticia, me puse muy feliz, y pensé en seguir frecuentando a Donovan los días siguientes. De repente, Donovan susurró en mi oído por mis espaldas: «Es usted muy hermosa, señora». Al darme la vuelta, tenía unos cuantos centímetros la boca de Donovan, y sin pensarlo, me acerqué para besarlo apasionadamente. Digamos que ese momento fue muy placentero, porque sentí cómo correspondía a la misma pasión que yo. El muchacho tenía deseos de estar conmigo, y sin pensarlo nos fuimos al cuarto de un motel. «¿Estás segura?», me dijo. «Nunca lo había estado antes», le contesté. En esos momentos pasó lo que tenía que pasar entre los dos. Me entregué a Donovan, quien era un chico mucho más joven que yo, pero hizo que hasta me temblaran las piernas. Había tenido la mejor experiencia sexual de mi vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero la experiencia fue la más placentera. Ni siquiera había llegado a sentir lo mismo estando en la cama con mi propio esposo. Donovan era el hombre que estaba anhelando, pues desde hace mucho tiempo la relación con Iván se había quedado en la monotonía. Ya casi no salíamos,
Él siempre estaba muy ocupado, y rara vez me llevaba a cenar, como cuando éramos novios. Aunque a pesar de todo eso, reconozco que nunca me faltaba nada. Me daba todo lo que yo quería, a tal grado de complacer cada uno de mis caprichos. Pero Donovan había hecho estallar todos mis sentidos en el aspecto sexual. Inicié una relación sentimental con el taxista. Después del gimnasio, terminábamos en el hotel, o íbamos al cine y después a comer. Mi esposo, al estar trabajando todo el tiempo, nunca se dio cuenta de mis ausencias. Podía ir y venir todo el tiempo que fuera necesario, sin que él se enterara que me la estaba pasando todo el tiempo en la calle. Sin embargo, un día, mi hijo le dijo: «Mi mamá nunca está en la casa». Con el comentario de mi pequeño, Iván comenzó a cuestionar por qué nuestro hijo había dicho tal cosa. «Es que me la paso en el gimnasio todo el día», le dije, segura de mí misma. En ese momento, sentí que mi esposo había quedado algo tranquilo por la respuesta que le di. No obstante, nunca imaginé la situación que iba a desatarse mucho después. «Solo debes ponerle más atención al niño», dijo mi esposo al final, mientras se daba la vuelta para la habitación. No deseaba provocar alguna molestia en Iván que generara desconfianza hacia mi persona, o cuestionar mi papel como madre en la crianza de su hijo. Hasta ese momento todo iba bien. Me sentía feliz y muy plena, y eso no deseaba echarlo a perder. Traté de enfocarme más al niño, estar al pendiente de la escuela y demás como una buena madre. De otro modo, Iván iba a comenzar a sospechar. El tiempo pasó, y la relación con Donovan iba creciendo. Pero había momentos en que me pedía dinero, porque no le alcanzaba lo que él ganaba. Decía tener a su madre enferma, y las medicinas le resultaban bastante costosas. Entonces yo, con tal de verlo feliz, le daba lo que pedía, y lo que en esos momentos tenía guardado en mi caja fuerte. Con el paso de las semanas, Donovan me pedía más y más dinero. Decía que necesitaba para estudios de laboratorio, otras veces para el médico, y así terminaba dándole el dinero de mis ahorros. Le compré algo de ropa porque vestía muy mal. En ocasiones lo llegué a ver con sus tenis todos rotos, y eso me causaba mucho pesar. Con el paso de los meses, Donovan comenzó a exigirme más dinero. Ya no trabajaba en el taxi y casi no nos veíamos. Cuando estábamos juntos, decía que se tenía que ir a cuidar a su madre, pero como no podía trabajar, le hacía transferencias a su tarjeta bancaria. De alguna manera, pensaba que Donovan necesitaba ese dinero, porque no lo estaba pasando muy bien. Un día, ya no respondió mis mensajes de texto. Para eso recuerdo que era un domingo, y mi esposo estaba en la casa, como de costumbre. En esos momentos, me entró una terrible ansiedad, porque en todo el día no sabía nada de mi amante. Le insistí varias veces con los mensajes, pero al ver su última conexión de WhatsApp, la cual era del día anterior, me alteré demasiado, preguntándome si estaba todo bien. «¿Qué te sucede? ¿Está todo bien?», preguntó Iván con una mirada extraña. Yo le dije que nada pasaba, yéndome para el baño. Me eché un poco de agua en la cara, mientras intentaba calmar los nervios, que ya los tenía algo alborotados. Después, al ver que no tenía mi teléfono en la bolsa del pantalón, regresé a buscarlo. Iván ya no estaba en la habitación. Se fue sin decirme a dónde, y al pasar las horas, tampoco lo busqué. Cuando estaban a punto de dar las 10 de la noche, miré que iba llegando con su auto. «¿Dónde fuiste?», le pregunté algo inquieta. «Tuve que arreglar un pequeño problema». Me contestó algo extraño. A la mañana siguiente, Donovan no me contestaba el teléfono. Le marqué varias veces sin obtener la respuesta. No recibía mis mensajes, o más bien no los veía,
porque esta vez sí estaba en línea. Enojada salí a buscarlo en el sitio de taxis para obtener su dirección. Necesitaba saber por qué me había botado de esa manera, si le di todo lo que tenía junto con mis ahorros de toda la vida. Cuando lo fui a buscar, me dijeron en dónde vivía. Furiosa me dirigí a este lugar, pero justo antes de llegar a la que fuera su casa, miré que él iba bajando en su taxi. Bajó abriendo la puerta donde una señorita salió del taxi. Donovan se acercó a ella para darle un beso en la boca y juntos entraron a su casa. Cuando miré tal acontecimiento, sentí que mi corazón se iba fracturando sin que yo pudiera evitarlo. Donovan había sido un amor pasional para mí, y por ende me dolía el hecho de verlo ahora con otra mujer que no era yo. Cerca de su casa estaba una viejita sentada en la puerta de una tienda. Me acerqué a ella bajando del taxi, y cuando le pregunté si lo conocía, ella me dijo: «Uy, mujer, ese hombre es un vividor. ¿Sabe a cuántas mujeres ya entraron en esa casa? Muchísimas, ya hasta perdí la cuenta». «Entonces, ¿no vive con su mamá?» «No, doñita, ese mal hombre la echó de su casa. Parece que se fue con una hermana a Michoacán. Por eso no es bueno darle todo a los hijos. A veces terminan traicionándonos de la peor manera». En el momento que escuché eso, me di cuenta que Donovan me había mentido con su supuesta madre enferma. Qué tonta había sido en darle todo lo que tenía, y no sabía qué iba a hacer cuando Iván me preguntara por mis ahorros. Con el corazón roto, me fui a casa llena de ira y sobre todo mucho coraje. Deseaba desquitarme de Donovan porque me había engañado de la peor forma. En esos momentos, se me ocurrió la mejor idea brillante. Iba a contarle a mi esposo que había sido víctima de un robo, y el ratero era precisamente el taxista. Cuando regresé a casa, actué siendo una víctima de robo. Le dije a mi esposo que me habían robado, mientras éste me miraba desconcertado. «¿Qué estás diciendo?», éste me preguntó. «Me robaron todos mis ahorros. Los planeaba ir a depositar al banco, pero en el camino un tipo me sorprendió con un arma de fuego». La situación había quedado de esa manera. En ese momento lloré mucho para que Iván creyera en mi versión de los hechos. Le di el número de placas del taxista. Después de mirar la serie, Iván se echó a reír a carcajadas, como burlándose de mí. «¿Qué es lo que te está pasando?», le dije algo enojada. «Digamos que es una pequeña muestra de todo lo que te mereces por haberme traicionado. Ya lo sé todo». Cuando escuché decir esas palabras de la boca de Iván, sentí que se me había bajado la presión, porque incluso comencé a ver borroso, y después la vista se me puso negra. Intenté controlarme para preguntarle qué significaban sus palabras. «Tú debes saberlo. Eres una mujer traicionera. Me engañaste con otro hombre, pero te di una lección». Seguía sin comprender cómo es que Iván se había enterado de toda la verdad. Nadie la sabía. Incluso éramos muy discretos a la hora de nuestros encuentros, para no levantar sospechas de mi esposo. En esos momentos, Iván me lanzó fotos al piso. En las imágenes estaba yo en los brazos de Donovan. Entonces no entendía por qué, ni cómo se había enterado de toda la verdad. «Creíste que no me iba a dar cuenta, ¿verdad, mi amor?», exclamó apretándome la barbilla. Miré en sus ojos un deseo por propinarme un golpe, y aunque juraba que él se sentía furioso, no me hizo ningún daño. Reconozco que por mucho tiempo se portó como el mejor de los esposos, dándome todo, pero creo que me hacía mucha falta su presencia, ya que estaba ausente la mayor parte del tiempo, y aclaro que, con ello no estoy tratando de justificar mis actos.
Después de aquella confrontación, me sinceré con él diciéndole que sí había sido infiel, porque me enamoré perdidamente de otro hombre. Sin embargo, este me había engañado de la peor manera con otra mujer. ¿Te refieres a ella?, me dijo mostrándome una fotografía. Pues déjame decirte que esa mujer trabaja para mí. Yo la contraté para seducir a tu amante. Y ahora, ¿qué crees, querida?, dijo con una mueca de satisfacción. Pues déjame decirte que esa mujer es una prostituta, y tu amante tiene sida desde hace ya un par de semanas. ¿Sida?, exclamé en voz alta. No es posible, me dije aterrada, al recordar que todos nuestros encuentros habían sido sin protección, porque yo tenía el dispositivo intrauterino para evitar un embarazo. El método me había funcionado durante años con mi propio esposo, que no pensé en las consecuencias al estar con Donovan. No entiendo qué tratas de decirme. Explícame, exclamé en voz alta. Muy fácil de descifrar, mi amor, porque yo contraté a esa prostituta para seducir a tu amante. Ella tiene sida, y ahora ustedes dos se han contagiado. Al escuchar las palabras de Iván, me quedé helada de la impresión. No podía creer que yo estuviese contagiada de sida, y de inmediato recordé aquellos moretones que tenía en mis brazos. Llorando le pregunté qué había hecho, pero él solo se echó a reír, burlándose de mí. Eso y más te mereces, por infiel. Entraron unos hombres y me echaron de la casa a la fuerza. En esos momentos, miré en lo alto de la ventana a mi hijo que se asomaba. Este no hacía ni tampoco decía nada, solo observaba con una expresión de enojo, junto con una mueca de desprecio. Sentí que estaba perdiendo a mi propio hijo. Ahora tenía sida, y sobre todo, Donovan me había engañado de la peor manera. Mis ahorros se terminaron, y cuando fui a la casa del taxista para pedirle su ayuda, él nunca me abrió. Solo dijo en voz alta: «Deberías irte. No tienes nada que hacer aquí. Por tu culpa, ahora tengo sida. ¡Vete!». Las palabras de Donovan terminaron de destruirme por dentro. Estaba sola y sin dinero, y lo peor de todo era que no sabía qué hacer ni a dónde ir. Con los ojos sollosos, me senté en una de las bancas del parque, mirando cómo se ocultaba el sol. Pronto iba a ser de noche, y yo estaba en la calle sin un techo donde poder dormir. De pronto, el cansancio me venció, y ya estaba quedándome dormida en esa banca. Estaba haciendo demasiado frío, así que el viento me despertó, cuando golpeó en recurrentes ocasiones mi rostro. Intenté ser optimista para pensar que todo se iba a solucionar, pero al pasar las horas, tuve que ir aceptando poco a poco mi realidad. Permanecí en ese lugar hasta el amanecer. Después el sol comenzó a aparecer, calentando en su totalidad la atmósfera. En ese momento tenía mucha hambre. Entonces recordé todo lo que tenía junto a Iván, mi esposo, quien siempre me procuró en todo. Estaba profundamente arrepentida por mis malas decisiones, e intenté pedirle perdón a Iván, pero él no quería escucharme. Para pasar los días, tuve que empeñar el celular que traía en mi chaqueta, del cual me dieron algo de dinero para buscar un cuarto de renta y comprar algo de comer. Al sentirme una mujer desdichada entre aquellas paredes sucias del único cuarto que conseguí barato, me pregunté si valió la pena aquella aventura, de la cual salí perdiendo todo. Ahora tenía esa enfermedad del SIDA, y a los pocos días comencé a sentirme mal por no tener dinero para poder comer bien. Intenté buscar un trabajo, pero no me contrataron en ningún lado. Hasta una señora muy amable me dejó ayudarle en su tienda. Le conté todo lo que había hecho. Ella no me juzgó, sino comprendió de algún modo mis malas decisiones.
Me aconsejó arrepentirme y buscar asociaciones para tratarme la enfermedad del SIDA. Esa experiencia me dejó marcada de por vida. Iván hizo todo lo posible por quedarse con la custodia de mi hijo. Me dejaba verlo de vez en cuando, por menos de 2 horas, mientras que mi pequeño me extrañaba demasiado. Yo me uní a una asociación voluntaria para los enfermos de SIDA. Ahí me dieron atención médica, junto con unas vitaminas para tratar la enfermedad. Por el momento me encuentro un poco acabada. Hay días en que me siento fatal y solo quiero dormir. Sin embargo, yo sé que todo ha sido mi culpa, solo por no haberme aguantado la calentura de ser la amante de un taxista mucho más joven que yo.